Dios los bendiga, mis hermanos. Buenas tardes. Es un privilegio para mí en esta tarde poder estar con ustedes a través de este canal de YouTube, iniciando un estudio relacionado con el libro de Apocalipsis. Este libro ha cobrado mucha actualidad debido a que estamos pasando por una crisis difícil de entender. Estamos pasando por una pandemia del virus que está cobrando muchas vidas en el mundo entero. Entonces esto ha hecho creer a la gente, a todo el mundo, que ya la tierra está próxima a terminarse, que ya viene el juicio final y que, bueno, prácticamente estamos en el fin del mundo. Pero veamos lo que dice la palabra. La palabra dice que en realidad sí estamos en los tiempos finales, pero aún no es el fin. Estamos en un principio de dolores, como dice en el libro de Mateo, en el capítulo 24. Sin embargo, se ha visto mucha gente también que está buscando en internet acerca del apocalipsis y del fin del mundo, pero en realidad se encuentran con muchas erradas interpretaciones. Es cierto que el libro de Apocalipsis es un libro que es un poco difícil de interpretación por causa de su simbolismo. Sin embargo, la misma Biblia, en el mismo libro de Apocalipsis, nos exhorta y nos anima a que lo leamos y a que nosotros, dice aquí, seamos bienaventurados y felices cuando nosotros leemos este libro. Leamos los primeros 3 versículos del libro de Apocalipsis, el capítulo 1. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo siguiente. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y nota el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Oremos antes de iniciar esta enseñanza. Padre, gracias te damos, Señor, en esta tarde por permitirnos llegar a ti a través de tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Entramos al trono de tu gracia para adorarte, bendecirte, decirte que eres grande, hermoso, maravilloso, decirte que tu palabra es verdad, que tu palabra nos alimenta, nos da vida, y decirte, Señor, que esta profecía es una bienaventuranza, es una felicidad el poder leerla, escudriñarla, escucharla y vivirla también y guardarla en nuestro corazón. Ayúdanos a entenderla. Abre nuestra mente, entendimiento, nuestro corazón, para que podamos a través de tu Espíritu Santo entender y comprender este libro para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. El libro de Apocalipsis es un libro que en realidad ha sido muy poco enseñado, o es muy poco enseñado en las iglesias, debido a su alto contenido simbólico y a sus diferentes escuelas de interpretación. Sin embargo, no es un libro sellado para el creyente ni vedado, como algunos lo quieren mostrar. En el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 10, dice lo siguiente: y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El Apocalipsis es una profecía abierta que cobra actualidad, como lo decía yo al principio, ya que revela al creyente doctrinas importantes como el rapto o arrebatamiento, la segunda venida, la gran tribulación,
los sellos del Apocalipsis, el milenio, las bodas del Cordero, el juicio final y todos estos eventos que podemos nosotros verlos claramente a través de este libro. Hay una interpretación muy sencilla que quiero traer en esta tarde, que se encuentra aquí mismo, en la misma palabra, en el mismo capítulo 1, nos dice que hay una forma de interpretarlo muy fácil, y usted lo puede ver aquí en el capítulo 1, en el versículo 18 y 19, perdón, el 19, dice lo siguiente: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Aquí divide el libro en tres partes: las cosas que has visto, las que son ahora y las que han de ser después de estas. De esta forma quiero yo interpretar en esta tarde este maravilloso libro. Pero voy a iniciar dando una definición de esta palabra. La palabra Apocalipsis viene del griego apocalupto. Tiene dos acepciones, apo y calupto, que dan el significado de descubrir o quitar el velo. También significa revelar. De ahí que también se nombra el libro como el libro de la revelación. En el capítulo 1, versículo 1, se nombra de esa manera. Dice: la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. El apóstol Juan recibió esta revelación en la isla de Patmos, en donde estaba en ese momento, y dice la palabra también más adelante en el capítulo 1 y el versículo 10, que estaba en el Espíritu cuando él recibió esa revelación. Esto es algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, o sea, un domingo, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía. Ahí entonces él tuvo una visión que más adelante la vamos a compartir, pero tenemos que saber que esta revelación fue dada al apóstol Juan en la isla de Patmos. Tenemos en el versículo 3 la bienaventuranza en la lectura de este libro que quiero compartirles. Dice el versículo 3, bienaventurado. La palabra bienaventurado quiere decir feliz. Feliz el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Contiene la revelación de Jesucristo al apóstol Juan, y dice que es feliz el hombre que, número 1, lee, número 2, oye, y número 3, guarda las profecías de este libro. Así que su estudio es muy importante para nuestra vida, y al nosotros leer, escuchar esta profecía, somos felices, tenemos una felicidad interna, una paz con el Señor, y le podemos decir: Espíritu Santo, ayúdame a entender, ayúdame a comprender, ayúdame a oír y ayúdame a guardar, ayúdame a leer las palabras de este libro. Amén. El autor, como lo dije antes, es el apóstol Juan. Este libro fue escrito más o menos en el año 85 después de Cristo, del 85 al 90 después de Cristo. Estando él en la isla de Patmos, escribió lo que vio, inspirado por el Espíritu Santo, y como dice en Apocalipsis 1, versículo 10 que leímos, dice: estando en el Espíritu. Ahora sí, pasemos a la clave de interpretación. Esta clave de interpretación es muy importante que la tengamos en cuenta para que a medida que vayamos entrando en este libro podamos
entender fácilmente que el libro está dividido en tres partes que son bastante claras. La primera parte son las cosas que has visto. Versículo 19 del capítulo 1 dice lo siguiente: escribe las cosas que has visto. Lo primero, las cosas que has visto. Número 2, las cosas que son. Las cosas que son vienen y se muestran en el capítulo 2 y capítulo 3, que son las iglesias. Las cosas que son, las actuales. Porque él le escribió a las 7 iglesias fundadas por el apóstol Pablo. A esas 7 iglesias le estaba él escribiendo. Y dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Entonces ya cuando habla de las cosas que han de ser, ya se está refiriendo entonces al capítulo 4, el versículo 1, donde dice lo siguiente: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. De aquí en adelante, el capítulo 4 en adelante, es lo que nosotros consideramos la tercera parte del libro, las cosas que han de ser después de estas. Después del rapto, el arrebatamiento. En el versículo 1 nosotros notamos que dice, sube acá iglesia, y consideramos que en ese momento es cuando sucede el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Más adelante voy a explicarles también estos eventos del porvenir, que es importante que nosotros tengamos en cuenta cómo tenemos dividido o cómo está dividida estos eventos del porvenir. Pero vamos a dejarlo para más adelante. Entonces, vamos a ver en el versículo 9, la primera parte, las cosas que has visto. Desde el versículo 9 hasta el 20, nosotros vamos a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9 en adelante, lo siguiente. Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Ahí están las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Versículo 12 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Mire bien, en el último versículo, en el versículo 20, la misma Biblia interpretando la misma Biblia. Porque en esta visión que tuvo el apóstol Juan,
de pronto usted dice, yo no entiendo, esto es un misterio. ¿Qué significan esas 7 estrellas? Mire, aquí dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, es decir, los 7 pastores, las 7 personas que estaban liderando, dirigiendo esas iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahí está la interpretación más clara y más precisa que es dada por la misma Biblia. O sea, los 7 candeleros de oro entonces son las 7 iglesias. Ahora, dice también que vio a uno semejante al Hijo del Hombre. Nosotros creemos que es Cristo, el Hijo del Hombre, uno semejante al Hijo del Hombre. El que estaba hablando entonces en ese momento y el que apareció en esa visión es el mismo Señor Jesucristo. Noten bien también que tenía un vestido, dice, venía un vestido de una túnica hasta los pies y un cinto de oro. Esto simboliza a Cristo como juez y sacerdote. Tenía cabello blanco, que simboliza la sabiduría, la pureza, la madurez. Ojos como llama de fuego, simbolizan justicia. Esto en la Biblia se encuentra siempre. Los pies como bronce bruñido, que simbolizan juicio. El bronce es símbolo de juicio. Todo esto son simbolismos que vemos nosotros en el libro de Apocalipsis. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y tenía una espada de 2 filos que simboliza la palabra de Dios. Su voz como estruendo de muchas aguas es símbolo también de autoridad. Todo esto nos da a nosotros una interpretación más fluida acerca de lo que es el libro de Apocalipsis. Esto en cuanto a las cosas que has visto, la visión que él tuvo. Ahora, la segunda parte se encuentra en el capítulo 2 y el capítulo 3, que son las 7 iglesias, las cosas que son. Él está escribiéndole a las 7 iglesias, la iglesia de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Todas estas iglesias, cuando usted nota aquí, cuando usted lee estos pasajes, estas por cada iglesia por aparte, porque esto es un mensaje, en realidad es un mensaje para cada iglesia, es un mensaje bien profundo. Tiene una parte también en la cual nosotros podemos analizarla, y es la siguiente. En primer lugar, el Señor se identifica. ¿Cómo es Él? Dice, por ejemplo, el mensaje a Esmirna, dice, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, yo soy, ahí está mostrando lo que es, dice, yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Entonces, en todas las iglesias, Él se identifica en primer lugar. Luego, viene también una parte donde Él le dice a cada iglesia, le da una palabra de ánimo y le dice, yo conozco tus obras, yo sé lo que tú has hecho, ¿cierto? Y después, entonces, de esto encontramos una reprensión. Casi todas las iglesias, excepto Esmirna y Filadelfia, tienen este mismo bosquejo. Viene una reprensión para las iglesias. La iglesia de Filadelfia, por ejemplo, se cree que no tiene reprensión porque es la iglesia perfecta. Digamos, es la iglesia que se va en el rapto, es la iglesia que es considerada una iglesia que evangeliza. Note lo que dice en el capítulo 2 y el versículo 10. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Fíjense bien, esa hora de la prueba es muy importante que nosotros sepamos que se refiere a la gran tribulación. Es el evento que viene al mismo tiempo, al mismo instante que está sucediendo el evento del rapto de la iglesia. Entonces, en ese mismo momento también en la tierra empieza la gran tribulación, de la cual habla el capítulo 24 de Mateo también, la gran tribulación.
Dice, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y después al final dice, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allá. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En todos, casi todos los mensajes a las iglesias se termina con esta misma frase. Dice, el que tiene oído, oiga. Porque el Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es, como decimos siempre nosotros, la tercera persona de la Trinidad. Es Dios. No podemos decir que la primera, ni la segunda, ni la tercera, pero es Dios. El Espíritu Santo es una persona y aquí nosotros lo podemos corroborar. Porque en todo este mensaje que da el mismo Espíritu Santo una palabra. Primero les dice quién soy yo, después les da una voz de aliento, exhortación, de ánimo, pero después entonces viene una palabra de reprensión a casi todas las iglesias, excepto Esmirna y Filadelfia. Y por último entonces termina con una palabra de esperanza, una palabra profética. Bueno, este es el bosquejo que tenemos para las 7 iglesias de Filadelfia, pero en la tercera parte del libro, que es la que empieza del capítulo 4 hasta el capítulo 22, que es el último capítulo del Apocalipsis, esta última parte del libro es la tercera parte donde dice, estas son las cosas que sucederán después de esta. Note en el versículo 1, el capítulo 4, vamos a leerlo nuevamente porque ahí es donde empieza el rapto de la iglesia y al mismo tiempo aquí en la tierra empieza la gran tribulación. Esos eventos del porvenir ahora los voy a explicar porque son muy importantes y es muy importante que nosotros lo sepamos cuál es el orden de esos eventos, porque lo vamos a estar repitiendo en todas las clases. Esta apenas es la primera, pero vamos a estar repitiéndolo. ¿Por qué? Porque tenemos que centrarnos en dónde estamos. Ahorita mismo estamos hablando de la tercera parte ya, que es el rapto de la iglesia y luego viene la gran tribulación. Más adelante vienen los sellos, vienen los juicios de Dios, viene también la segunda venida de Cristo con poder y gloria y después el juicio final. Todo eso está en un orden que nosotros podemos entender la verdad. No es que sea fácil porque dice, no, el Apocalipsis tiene muchas interpretaciones, como lo dije al principio, y muchas falsas interpretaciones también, pero yo creo que esta es una forma sencilla de entender el libro. 3 partes en las cuales nosotros dividimos y la última parte, capítulo 4, versículo 1, que dice, después de esto miré, está hablando el apóstol Juan, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Entonces, imagínese usted esa puerta abierta en el cielo para esperar la llegada de la iglesia, porque ahí está hablando del levantamiento de la iglesia. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá. Una voz como de trompeta. En 1 Tesalonicenses 4:16, en 17 también, del 16 y el 17, dice que el Señor mismo, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para estar con el Señor por siempre. Eso es lo que nosotros hemos llamado y entendemos como el rapto o arrebatamiento de la iglesia, que ya lo voy a explicar en el segundo video, la segunda clase. Pero acá está hablando precisamente del rapto. Dice, sube acá. Hablando conmigo dijo, sube acá. Está diciéndole a la iglesia, sube, sube.
La iglesia tiene que entender que cuando el Señor Jesucristo venga, que está próximo a venir, estamos en los últimos tiempos, de un momento a otro, el Señor viene en las nubes y va a levantar a su iglesia y le va a decir, sube acá. Y el que oye, el que escucha esa palabra, pues va a ser el que se vaya con él. Aquí está diciéndole a Juan, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Sucederán después de estas. Así que empieza el otro capítulo, entonces el nuevo capítulo de los acontecimientos, de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder, porque esto es las cosas que sucederán. Note bien, dice las cosas que sucederán después de todas estas que hemos visto anteriormente. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. De ahí en adelante, en ese capítulo, nosotros vamos a contemplar la adoración celestial. Pero para terminar esta primera clase, yo quiero dejarles entonces en claro los eventos del porvenir. ¿Cómo o dónde estamos nosotros en este momento, en esos eventos? Si nosotros empezamos mostrando la cruz de Cristo en el año 0, porque el Señor Jesucristo dividió el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entonces antes de Cristo, después de Cristo. Antes de Cristo entonces están todos los eventos del Antiguo Testamento. Cuando llega el Señor Jesucristo, viene aquí a la tierra, divide las épocas en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo resucita, va al cielo después del tercer día de estar muerto. Él resucita, se levanta y después entonces Él da la promesa del Espíritu Santo. Y viene el Espíritu Santo sobre los discípulos y sobre los 120 que se encontraban en Jerusalén, y ese momento del Pentecostés es el momento que nosotros consideramos el inicio de la iglesia. Por eso inicia entonces en el Pentecostés la época en la cual nosotros estamos viviendo. Hace más o menos 2000 años, ¿cierto? Que nosotros estamos viviendo entonces en esa época y estamos a puertas o a las puertas de que suceda el más grande evento, el más extraordinario para la iglesia, que es el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Entonces, esto que estamos mirando nosotros aquí en el capítulo 4 es el momento cuando la iglesia va a ser levantada de esta tierra. Estamos viviendo entonces en la época de la gracia, en la época de la iglesia. La gente se puede convertir todavía, la gente se puede arrepentir todavía y puede ser salva. Pero después entonces vendrá un tiempo de 7 años que se llama la gran tribulación. Luego que la iglesia se haya levantado al cielo, entonces el evento aquí en la tierra va a ser terrible, y eso es lo que el Apocalipsis empieza a narrar también después, analizando después el capítulo 6, porque vamos primero a mirar el 4 y 5 próximamente, pero después del rapto, arrebatamiento, entonces vienen los sellos, viene más adelante las trompetas, vienen las copas de la ira de Dios, y vienen los juicios de Dios sobre la tierra, juicios terribles, juicios tremendos que no estamos viviendo ahora. Lo que estamos pasando y lo que está sucediendo actualmente con el virus y con toda esta situación que estamos pasando son simplemente principios de dolores. Porque lo que viene después de que la iglesia se levante, la iglesia se vaya, porque la iglesia es la sal de la tierra. Y ustedes saben que la sal preserva de contaminación. La sal es la que le da sabor a las comidas. La sal entonces no deja que se contamine. Si la iglesia se va,
Si la sal se va, imagínense ustedes lo que puede pasar. ¿Ven? Entonces, estamos nosotros dejando por ahora este evento que vamos a explicar entonces en la próxima clase, en el próximo video. Vamos a explicar y vamos a hablar acerca del rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Dios los bendiga.